Ok, bueno, vamos con las preguntas de repaso generales y el tema solo va a ser de neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, ¿cómo son los infiltrados de una neumonía típica? Generalmente, cuando estamos hablando de una neumonía típica, vamos a ver solo infiltrados unilaterales, o sea, en un solo pulmón. ¿Cómo son los infiltrados de una neumonía atípica? Estos sí van a ser generalmente bilaterales, o sea que los vamos a ver en ambos pulmones. Entonces, ¿cuáles son los datos que nos deben indicar de una posible neumonía? Sobre todo si el paciente presenta fiebre, tos productiva, estertores y datos en la radiografía de tórax. Es neumonía con una especificidad del 91% y, bueno, sensibilidad del 91% y especificidad del 92%. Entonces, ¿cuáles son los datos radiográficos que nos indicarían una neumonía? Sobre todo es una radiopacidad que se ve blanca, infiltrado lobar, unilateral si es típica y bilateral si es atípica. Entonces, ¿cuáles son los principales agentes etiológicos en casos de neumonías típicas? El principal, el más importante, es Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis. Esos son los agentes principales cuando se habla de una neumonía que es la comunidad típica. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de una neumonía típica? Aquí bueno, los síntomas de una neumonía atípica va a ser disnea, tos seca, sin esputo. Entonces, una neumonía típica generalmente es por bacterias, entonces va a haber tos productiva y en las atípicas, que generalmente sí hay bacterias, pero son bacterias atípicas, los síntomas van a ser disnea, tos seca, sin esputo. Entonces, ¿cuáles son los datos radiográficos de la neumonía atípica? Aquí vamos a ver un infiltrado retículo nodular o intersticial en parches o en saltatorio bilateral. Entonces, ¿cuáles son los agentes causantes de una neumonía atípica? Para las bacterias atípicas vamos a tener Mycoplasma pneumoniae, Legionella y Clamidófila pneumoniae. Y para virus, todos los virus causan neumonías atípicas, ya sea SARS-CoV-2, influenza, adenovirus, virus sincitial respiratorio, rinovirus. Los hongos, igual todos los hongos causan neumonías atípicas, ya sea cándida, neumocistis, todo esto. Entonces, ¿cuál es la incidencia de la neumonía? Hay 1.6 a 13.4 casos por cada 1000 habitantes, entonces es muy común tener neumonías activas en la comunidad. 40% van a requerir hospitalización y 10% de los pacientes requieren internarse en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿cómo se puede prevenir la neumonía? La vacunación, se ha visto que reduce el 80% del riesgo, lavado de manos. Los niños, sobre todo lactancia materna y alimentos ricos en vitamina A. ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar neumonías adquiridas en la comunidad en los adultos, sobre todo los adultos mayores de 65 años? Tabaquismo, etilismo, comorbilidades, ya sea diabetes mellitus, EPOC o alcoholismo, inmunosupresión, uso de glucocorticoides. Entonces, ¿qué estructura se afecta en las neumonías típicas? Los alvéolos son los que están afectados porque se llenan de secreción. ¿Y qué estructuras se afectan en las neumonías atípicas? Aquí, a diferencia, se afectan principalmente los tabiques alveolares. Por esto el patrón en la radiografía se ve como en parches o saltatorio, porque como tal no se está llenando el alveolo de secreción, que eso es más común en las neumonías típicas. Entonces, ¿cuál es la bacteria más frecuente aislada en las neumonías adquiridas en la comunidad? Va a ser Streptococcus pneumoniae, que es la más frecuente que se aísla en los cultivos de lavado de esputo. Entonces, ¿cuál es la regla de los cuatro en los agentes etiológicos de las neumonías? Vamos a tener que en los menores de 4 semanas, lo más común es que sean estreptococo beta hemolítico del grupo B, o sea, estreptococo agalactiae, por justo el canal de parto de la mamá. Y el segundo va a ser igual E. coli, porque ambas se encuentran en el canal de parto o contacto con las heces durante el parto. Entonces, si es un bebé en las primeras 4 semanas de nacimiento, hay que pensar en estas bacterias, Streptococcus agalactiae y E. coli. Desde las 4 semanas hasta los 4 años de edad, aquí es más común que las neumonías sean por virus, entonces va a ser virus sincitial respiratorio, rinovirus y otros virus. Y ya de segundo plano puede ser Mycoplasma pneumoniae, Clamidófila pneumoniae o Streptococcus pneumoniae. Desde los 4 a los 40 años, ya en adultos, lo más común es Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae y Clamidófila pneumoniae. Y más de 40 años, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Mycoplasma pneumoniae.
Entonces, aquí es muy importante que sepamos que cuál es el agente causal de la neumonía adquirida en la comunidad en los pacientes con EPOC. Va a ser sobre todo em, Hemófilos influenza. Entonces, en los pacientes con EPOC, aquí cambia. El más común va a ser Hemófilos influenza y no Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae va a ser el segundo más común, pero si es un paciente con el antecedente de EPOC y tiene neumonía adquirida en la comunidad, o sea, alguna exacerbación, va a ser por Haemophilus influenza, que es el más común. En segundo lugar, Streptococcus pneumoniae y generalmente, ¿cuál es el más común en pacientes con diabetes? Va a ser Streptococcus pneumoniae y bacilos gram negativos como E. coli, Klebsiella. Entonces, ¿cuál es el principal agente causal de neumonía adquirida en la comunidad en pacientes con alcoholismo? Streptococcus pneumoniae. Aquí hay que recordar que los pacientes alcohólicos generalmente tienen estas neumonías por aspiración, que es Streptococcus pneumoniae, bacilos gram negativos, igual E. coli o Klebsiella. Entonces, ¿cuál es el estudio paraclínico principal y de elección que se pide ante pacientes que tienen sospecha de neumonía adquirida en la comunidad? Va a ser sobre todo la radiografía de tórax, es la primera línea para ver los tipos de infiltrados pulmonares. Si solo vemos una consideración de un solo lóbulo, bueno, de un solo lado, es más probable que sea típica, y si son bilaterales, generalmente va a ser atípica. Entonces, ultrasonido si se tiene, suele ser de segunda línea, y TAC si se cuenta con el recurso o existe alguna complicación, y la TAC siempre va a ser el mejor estudio de imagen, pero inicial siempre, pues al menos tener la radiografía de tórax. Entonces, ¿cuál es el estándar de oro para hacer el diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad? El estándar de oro va a ser el cultivo del esputo broncoalveolar. Entonces, ¿qué manifestaciones son comunes en las neumonías atípicas causadas por Mycoplasma pneumoniae? Aquí, si son neumonías atípicas por bacterias atípicas, va a ser sobre todo en Mycoplasma pneumoniae, va a haber respuesta de los linfocitos B con secreción de anticuerpos, por lo que va a provocar respuestas de inmunidad, y va a haber manifestaciones extrapulmonares como estomatitis, conjuntivitis, uretritis, hasta Steven Johnson. Entonces, generalmente cuando es un paciente con una neumonía atípica, que está teniendo estas manifestaciones extrapulmonares, sobre todo inmunes, estomatitis, conjuntivitis o detritis, hay que pensar que el posible agente etiológico va a ser Mycoplasma pneumoniae. Entonces, neumonía atípica con manifestaciones extrapulmonares más inmunes, hay que pensar en Mycoplasma pneumoniae. Además que produce criaglutininas, que son anticuerpos contra eritrocitos que pues, explotan los eritrocitos y hay anemia hemolítica. Entonces, cuando es una neumonía atípica con manifestaciones extrapulmonares como de origen inmune y aparte anemia hemolítica, hay que pensar que el agente va a ser Mycoplasma pneumoniae. Entonces, ¿cuáles son algunos otros estudios de rutina que se piden en casos de neumonía adquirida en la comunidad, que son obligatorios pedir sí o sí a los pacientes? Va a ser biometría hemática y urea, sobre todo porque tenemos que calcular el CURP 65 y la función renal de los pacientes. Estos sí son obligatorios en todos los pacientes, se necesitan porque tenemos que estadificar la gravedad de la neumonía. Otros que se pueden pedir si es que se tiene con el recurso, no es que sean obligatorios, ayudan, pero no es que siempre se tengan que pedir, solo se piden si se tiene el recurso, sobre todo procalcitonina y proteína C reactiva. La procalcitonina que sea más de 2 indica que es por una etiología por bacterias, y PCR si es más de 100 indica bacterias, y si es menos de 20 podría indicar virus. Esto es importante si es que se tiene el recurso, que puede ayudar como a ir guiando el diagnóstico. Entonces, ¿qué estudios se piden en casos de neumonía adquirida en la comunidad severa o pacientes que estén intubados? Generalmente se pide cultivo de esputo, que es obligatorio, que es el estándar de oro diagnóstico. Entonces, para hacer el diagnóstico, el estándar de oro siempre va a ser un cultivo de esputo. También hay que valorar la gasometría y valorar el hemocultivo antes de la primera dosis de antibióticos. Entonces es muy importante primero tomar los hemocultivos y ya después de que se toman, iniciar rápidamente los antibióticos empíricos. Entonces, ¿qué es el CURP 65? Es una escala para la estadificación de riesgo de mortalidad y pues nos guía en el manejo que se le va a dar a la neumonía. Entonces, CURP 65 son las siglas. La C va a ser el paciente que presente confusión. U es de urea, ya sea más de 30, o BUN más de 19.
R es de las respiraciones y tiene 30 o más por minuto. B es blood pressure, generalmente sistólica menos de 90 y o que la diastólica sea menor o igual de 60. O sea, puede ser cualquiera de las dos o las dos. Y edad mayor o igual a 65 años. Esto en el caso del CURP 65. Entonces, ¿cómo se interpreta el curvo? O sea, los puntajes, cada elemento te da un punto, entonces de 0 a 1 punto es 0,7 a 3% de mortalidad, aquí se puede dar manejo ambulatorio, digamos que es leve. Luego tenemos 2 puntos, es de 13 a 17% de mortalidad, entonces aquí se prefiere el manejo intrahospitalario, lo que se conoce que el paciente ingrese a piso. Y de 3 a 5 puntos ya se considera que es una neumonía grave, con un 42 a 57% de mortalidad, por lo que se tiene que ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Y bueno, también tenemos lo que es el CRB 65, que prácticamente es lo mismo que el CURB 65, pero aquí no contamos la urea. Entonces, si no tenemos la urea, podemos calcular la gravedad de la neumonía con el CRB 65, que evalúa lo mismo, o sea, confusión, respiraciones, presión arterial y que el paciente tenga más de 65 años menos la urea. Pero aquí cambian como los cortes de los puntajes. Entonces aquí 0 puntos es manejo ambulatorio, de 1 a 2 puntos manejo intrahospitalario y de 3 a 4 puntos manejo en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿cómo se clasifican las neumonías de acuerdo a la clase de riesgo de Fine? Aquí lo que hay que saber es que de la clase 1, 2 y 3 son neumonías leves, clase 4 es neumonía moderada y clase 5 es una neumonía grave. Entonces, ¿cuál es el tratamiento antibiótico empírico que se recomienda en las neumonías adquiridas en la comunidad? Generalmente en los pacientes siempre es recomendable iniciar el antibiótico empírico en lo que salen los cultivos y ya se puede dar el tratamiento específico. Entonces, para el tratamiento empírico, em, generalmente em, el empírico se va a enfocar en cubrir al menos las siguientes bacterias, las típicas, que es como Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis, y las atípicas, como Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae o Legionella. Entonces, para la neumonía leve, que sería las de un CURB 65 entre 0 y 1 y un CRB 65 de 0, Em, de primera línea se da amoxicilina. Acuérdense que cuando es una neumonía leve el tratamiento puede ser ambulatorio. Entonces, de primera línea amoxicilina. De segunda línea se pueden dar macrólidos, sobre todo claritromicina y acitromicina. Y de tercera línea tetraciclinas como la doxiciclina. Entonces, para neumonías moderadas, como el CURB 65 de 2 o un CRB de 1 a 2, el primero se dan quinolonas respiratorias y fíjense que las quinolonas respiratorias va a ser levofloxacino o moxifloxacino. De segunda línea se dan cefalosporinas de tercera generación como ceftriaxona o cefotaxima, además de un macrólido como claritromicina o acitromicina. Y de tercera línea se puede dar amoxiclav más macrólido, claritromicina, acitromicina. Y en las neumonías graves aquí depende. Entonces, generalmente, si el paciente no estaba en la unidad de cuidados intensivos, si el paciente tiene esta neumonía, pero no estaba dentro de la unidad de cuidados intensivos, el tratamiento va a ser exactamente igual a que si fuera moderado. O sea, primero, quinolona respiratoria, de segunda línea, cefalosporinas de tercera generación más macrólidos y de tercera línea, amoxiclav más macrólidos. Eso si el paciente no estaba en unidad de cuidados intensivos. Pero si el paciente ya estaba en una unidad de cuidados intensivos, la primera línea sería primero cefalosporina de tercera generación más macrólido y de segunda línea cefalosporina de tercera generación más quinolona respiratoria, levofloxacino o moxifloxacino. Y bueno, ¿cuáles son las indicaciones de ingreso a la unidad de cuidados intensivos en pacientes con neumonías adquiridas en la comunidad? Pues que sea una neumonía grave, como ya hemos visto, CURB 65 de 3 a 5 o un CRB 65 de 3 a 4. Que el paciente presente choque séptico, necesidad de ventilación mecánica y otros donde se necesiten al menos dos de estos, que sea enfermedad multilobar, índice de Kirby de 250 o menos, que presente confusión o desorientación o que tenga falla renal aguda. Entonces, ¿qué antimicrobiano específico se puede utilizar para las bacterias que causan neumonía aquí en la comunidad atípica, específicamente Mycoplasma pneumoniae o Chlamydophila pneumoniae? Entonces, el específico ya después de que el cultivo nos dice que son estas bacterias.
Generalmente van a ser efectivos las fluoquinolonas, los macróleos y las tetraciclinas. Entonces, para Mycoplasma pneumoniae o Clamidófila pneumoniae, específicamente es claritromicina, que es un macrólido. Entonces, cuando es neumonía típica por Mycoplasma pneumoniae o Clamidófila pneumoniae, va a ser claritromicina. De segunda línea se puede dar doxiciclina o fluoroquinolona. ¿Y cuál es el específico en casos de neumonías atípicas por legionela? Aquí se dan fluoroquinolonas respiratorias, levofloxacino o moxifloxacino. Entonces vamos a tener las tres atípicas, que es Mycoplasma pneumoniae o Clamidófila pneumoniae. Se da claritromicina para estas dos primeras y para legionela se dan las quinolonas respiratorias. Y de segunda línea ya se puede dar claritromicina o citromicina. ¿Y cuál es de primera línea en donde pues es una neumonía típica, estreptococcus hemófilos influenza o moraxella catarralis? La primera línea va a ser amoxicilina sin beta-lactamasas o amoxicilina clavulato, que es ya con la beta-lactamasa. De segunda línea, igual claritromicina, cefuroxima, cefoxitina o ceftriaxona. Entonces, si es una neumonía típica, de primera línea va a ser la amoxicilina. Y estas son todas las preguntas de repaso generales para la neumonía adquirida en la comunidad.